Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estáis? Em, Bienvenidos a la clase, espero que estéis todos bien. Si os parece, me gustaría empezar preguntando si todo el mundo ha visto en el foro el mensaje que puse para el tratamiento de los datos y las indicaciones como para acceder al dataset. Si me lo podéis confirmar, por favor, os lo agradeceré. Efectivamente, profesor, yo tuve la oportunidad de descargarlo, probarlo y creo que también le coloqué una observación ahí en el foro. Cuando utilizo ese script que usted envió a la base de datos inicial, cuando la guarda con un tamaño mayor, Vale, en realidad perfecto. no A se ver si percibe que fue lo que hizo. me lo podéis confirmar los demás. Y vale, pues asumo que es correcto para todos. También os quería preguntar si hay alguna duda que tengáis, alguna inquietud antes de empezar la clase, pues quizá está bien dedicar unos minutos. Así que nada, Profe, vosotros buenas mismos. tardes. Nosotros pues habíamos abierto el dataset con Bueno, en una cualquier tabla. caso, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis levantar la mano, interrumpirme o vaya, que no hace falta que sea una sesión muy formal, muy estructurada. Yo creo que es bueno que tengamos una conversación fluida. Voy a compartir mi pantalla y como siempre vamos a hacer unos 25-30 minutos de clase. Haremos un pequeño descanso y luego pues volveremos, ¿no? Pues bueno, estamos ya en el tema 4, tema análisis sintáctico. Como os comentamos, hay una parte de la asignatura muy teórica, ¿no? Porque para aprender en el PI tenemos que refrescar un poco conceptos de análisis de textos y todo empieza pues entendiendo bien las oraciones, entendiendo bien pues el significado de las palabras en un texto complejo y demás. Y yo os pregunto, ¿os acordáis del instituto, del bachillerato, de la escuela, de cuando hacíamos análisis sintácticos de las oraciones? ¿Alguien se acuerda? Yo antes de prepararme la asignatura no me acordaba, la verdad, pero, pero es un tema importante, ¿no? Como os comenté, para entender un poco lo que estamos haciendo, más allá de, de simplemente ejecutar código y obtener resultados. Lo primero, bueno, entiendo que lo que es un árbol sintáctico, a lo mejor muchos de vosotros lo tenéis un poco olvidado, pero es lo que vamos a ver un poco en esta sesión. Y lo primero es que me gustaría, pues, explicaros, ¿no? Que veremos. La primera parte será de sintaxis, de análisis sintáctico. La segunda parte será de gramáticas de estructura sintagmática, es decir, por sintagmas. Y después veremos métodos para el análisis sintáctico basado en programación dinámica. Entonces, como os decía, este tipo de sesiones, pues, muchas veces son importantes, ¿no? Para entender los conceptos clave, aunque todavía estamos un poco lejos de la aplicación práctica, que eso vendrá pues en la segunda parte de la asignatura. Si os fijáis, aquí pues vamos a intentar comentar en base a una frase sencilla, ¿no? Para que se entienda que es el señor vino tarde. Tenemos primero el análisis morfológico y el análisis morfosintáctico. El análisis morfológico hace referencia al significado de cada una de las palabras en el texto, ¿no? Y el análisis morfosintáctico hace referencia a la función que estas palabras tienen en el conjunto de la oración. Por ejemplo, si nosotros decimos el señor vino tarde, en términos de análisis de textos, diríamos que él es el determinante que hace referencia al género, no estamos hablando del masculino del plural. Señor hace referencia a un nombre que básicamente nos designa que es una persona del género masculino en el singular. Vino evidentemente hace referencia al... Sí, Jennifer.
Profe, qué pena devolverme. Es que la verdad no encontré el Creo que no te documento que... oigo. Ay, ¿me escuchaba, Ahora profe? sí, perdona. Qué pena, profe, es que la verdad no encontré el documento que estaban diciendo que sí estaba. Yo me entré a a la plataforma y no lo vi. No sé si nos puede, qué pena, antes de... Yo sé que ya pasó un tema o al final poder mostrarnos dónde estaba. Qué pena, profe. Gracias. Claro, sin problema. Si te parece, después del descanso lo retomamos. Si algún compañero quiere utilizar el chat para garantizar que todos decís lo mismo, genial. Si no, no te preocupes, que luego lo veremos, no te preocupes. Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, básicamente lo que os decía, ¿no? Que se puede analizar la oración desde el punto de vista morfológico o morfosintáctico. Y aquí hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, el determinante del artículo pues siempre acompañará un nombre. Entonces, esto en análisis de textos pues es algo que podemos considerar. El adverbio siempre acompañará un verbo. Entonces, es algo que también pues podemos considerar, ¿no? Cuando hablemos de los enegramas que comentamos en las sesiones anteriores. Entonces, bueno, que sepáis que eso es importante, ¿no? Para entender lo que estamos haciendo. Si nosotros quisiéramos entender un poco hacia dónde estamos yendo, ¿vale? Cuando decimos el señor vino tarde, esto lo podemos desagrupar, ¿no? Lo podemos agrupar y podemos, y si os fijáis, podemos hacer un análisis top-down, ¿no? Para entender la oración desde desde otro punto de vista. Y cuando nos vamos al árbol, es decir, la representación conceptual de esta frase, es que tenemos un sintagma nominal, es decir, hace referencia a quién ejecuta una acción, y un sintagma verbal que hace referencia a la acción que es realmente ejecutada, ¿no? Entonces lo que dijimos, el señor vino tarde, determinante nombre, verbo, y lo que sería el adverbio, ¿no? Que es el complemento verbal que es tarde. Fijaros que en el análisis sintáctico se determinan las relaciones estructurales, ¿no? Entre las palabras, es decir, nos interesa mucho ver cómo las palabras se relacionan. Esto parece muy alejado de NLP, de análisis de textos desde una perspectiva de data science, pero no lo es. Porque precisamente los modelos tipo Transformer, que veremos al final de la asignatura, intentan entender relaciones complejas que hay entre variables. Luego, las herramientas más sofisticadas de análisis de datos, análisis de texto, van en esta dirección. Así que os sugiero que este tema pues os intentéis acordar de alguna forma, intentéis tenerlo fresco, por lo menos tenerlo en consideración, porque al final nos hemos dado cuenta que para analizar texto y para predecir texto es importante entender la relación de las palabras entre el texto. Y después el análisis sintáctico es el campo de la lingüística que intenta analizarlas o analiza las funciones sintácticas, ¿no? En base a su concordancia, su jerarquía, es decir, la parte que da un poco más de formalidad a la oración y que no se preocupa tanto de la relación de los conceptos en sí mismos. A partir de aquí nos interesará definir algunos conceptos muy básicos, pero no por eso menos importantes. El primero es la oración, ¿no? Como sabéis, una oración es un conjunto de sintagmas. ¿Alguien se atreve a dar una definición complementaria de oración? ¿Cómo podríamos definir oración de otra manera? Venga, va, ser valientes, tiraros a la piscina, no hay respuestas malas. Nadie tiene un comentario, nadie tiene una idea. A ver, voy a ver el chat, a ver si alguien se ha... Yo creo que ahí sería la oración es un conjunto de palabras para expresar una idea, lo más básico. Exacto. Fíjate que has dicho lo más básico, eso es muy interesante, ¿no? Porque, ¿por qué? O sea, yo coincido, que es lo más básico, pero lo más básico para expresar qué. Podría Una, ser para expresar una acción, profe. es decir, fijaros que estáis diciendo lo mismo de diferentes maneras. No estáis diciendo una idea, una acción. Es que Digamos las que, oraciones están separadas por puntos por Fines de comas, puntuación. por puntos, exacto, por signos. Si no vale, están separadas, entonces sería solo una palabra, pero las Y oraciones están profe, separadas por los puntos de puntuación, esos, los signos. un conjunto de palabras que tiene
unos signos de puntuación y siempre va a ir con una intención hacia la persona que está leyendo. Bueno, algo así. Tiene una Eh, Con intención. un sentido común sería. Eso es. Estáis diciendo Sí, todos lo mismo y creo que todos tenéis razón. Profe, Sí, bueno, mi punto de vista es que una oración se organiza para expresar una idea, pero esa idea tiene como una estructura gramatical que la ordena. sí. Fijaros bien que estáis todos diciendo más o menos lo mismo, y yo creo que es correcto, que básicamente me venís a decir como que la oración es la mínima unidad sin, digamos, textual que tiene sentido, ¿no? Si os digo señor, a ver, más o menos todo el mundo se hace una idea, ¿no? Si os digo vino, bueno, quizá incluso vino podríamos confundirlo con el vino de la bebida que con el verbo venir, ¿no? Entonces, si os digo el señor vino tarde, la idea es mucho más clara. Entonces es interesante porque nosotros analizando palabras aisladas no somos capaces de contextualizar, pero en cambio una oración ya nos lo deja muy claro. ¿Qué pensáis? ¿Que una oración depende del texto en el que se haya escrito o pronunciado puede cambiar de significado o que el significado de las oraciones es siempre estático? puede cambiar en todo No caso cambia por el dependiendo del contexto. contexto también. Seguro, es decir, yo también creo que es así, ¿eh? Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que la misma, digamos, la misma afirmación en un contexto o en otro, pues se entiende de forma muy diferente. Claro, fijaros que nosotros siempre tenemos tendencia a plantear el análisis textual como palabra a palabra, concepto a concepto. En cambio, nosotros como humanos, cuando tenemos que entender el significado de las palabras en un texto, no somos muy sensibles al contexto. Y de hecho, los modelos avanzados de Deep Learning lo que hacen es eso, ¿no? Intentan entender el contexto de las oraciones y obviamente también es importante las palabras que hay, pero más el contexto de las mismas. Entonces, bueno, ahora que hemos visto lo que es una oración, vamos a ver lo que es un sintagma, ¿no? Que es un sintagma sería un conjunto de palabras, ¿vale? Que tienen un sentido sintáctico, por ejemplo, sintagma nominal, sintagma verbal, ¿no? El sintagma nominal es quién ejecuta la acción y el sintagma verbal es la acción que es finalmente ejecutada, ¿no? Es decir, qué es lo que al final se está sucediendo. Y obviamente cada uno de estos sintagmas se compone de diferentes palabras, simplemente para que lo recordéis. Em, claro, ¿qué sucede? Fijaros que a partir de aquí nosotros tenemos una serie de reglas gramaticales, ¿no? Y de estructuras sintácticas que al final lo que nos ayudan es a darle cuerpo al lenguaje, a tener una cierta estructura. Eso es algo que tenemos muy interiorizado porque desde muy pequeñitos pues se nos enseña de una manera concreta, pero fijaros que el lenguaje realmente está lleno de reglas. Yo cuando hablo no soy consciente, pero detrás de mis palabras pues hay reglas gramaticales, reglas sintácticas que tenemos todos muy metidas en la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es bastante interesante, ¿no? Porque claro, un ordenador no entiende el significado de las palabras. Un ordenador, por muchos modelos que haya detrás potentes, el ordenador solo entiende de lenguaje máquina, no, no entiende nada más. Entonces, tenemos que ser capaces vía algoritmos de hacer que el ordenador sea capaz de entender el significado de un texto. Fijaros que nosotros, cuando algo tan sencillo, ¿no? Como expresar una risa, algo pues que nos ha hecho gracia, que es divertido, lo podemos hacer de muchísimas maneras. Y aquí, pues, con el tiempo han habido cambios. El lenguaje es algo que está muy vivo. No sé si os habéis dado cuenta, pero los niños, las niñas así más pequeños, más jóvenes, tienen tendencia a escribir mucho por teléfono y no prestan mucha atención a las faltas de ortografía, no prestan mucha atención a si la primera letra es mayúscula o es minúscula, no prestan mucha atención a poner un punto al final de las frases, pero sí sí que es interesante ver que, por ejemplo, cuando escriben en mayúscula, intentan hacernos ver que están alzando la voz.
Y eso es algo que, por ejemplo, en mi generación no, no fuimos capaces Tengo de una entender. consulta. Sí, Te tengo una consulta. Esto que estamos viendo acá es porque, bueno, estamos viendo la librería también Spacey para tratar ese tipo de textos. Pero ahora que mencionas eso de que están en mayúsculas los textos y pareciera que estuvieran gritando, ¿qué pasa cuando ya no hay texto, sino que mandan los emoticones? Y ya incluso está generalizado un lenguaje donde no usan ni palabras estos muchachos hoy en día, sino que escriben los emoticones y cada uno tiene un significado. esa pregunta es excelente. Lamento, creo que la respuesta no será tan buena. Em, Al final, los emoticonos, muchas veces los emoticonos vienen a expresar una emoción, ¿no? Tenemos librerías predefinidas para inferir emociones o sentimientos en textos. Y los emoticonos serían la manera perfecta que nosotros podamos añadir elementos de sentimiento en un texto. Em, claro, esto es interesante porque a nivel de datos, lo que tú me estás diciendo es qué sucede si yo tengo textos y emoticonos. Porque claro, yo tengo que abordar el tratamiento de datos en base a las dos cosas. Totalmente de Profe, acuerdo. De hecho, consulta, profe, un segundo que terminó la consulta anterior. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, lo primero, identificar que en el texto hay emoticonos y después asignar emociones a estos emoticones, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo una sonrisa, tú tendrás que poner el concepto sonrisa o el concepto contento. Por ejemplo, el ordenador no va a entender lo que es el emoticono sonrisa, ¿me explico? O sea, digamos, pero es que ya esos emoticones ya tienen un significado, o sea, ya está establecido. Es como, por decirlo de Claro, alguna manera, ya hay un corpus para esos emoticones. El que tiene la risa, el que tiene el guiño, todos tienen un significado. O sea, claro. ya eso existe. Claro, pero tú fíjate, imagínate que yo te doy una oración y entre medio te pongo una risa. Claro, esa risa es solo un elemento de los datos. Tienes más texto. Entonces tienes que encontrar la manera de que el ordenador pueda leer los datos textuales más la expresión subyacente al emoticono. ¿Me explico? Yo creo que es justo Ok. lo que preguntabas. Y disculpar, creo que Freddy tenía una pregunta también. sí, profe, precisamente en el tema del emoji, listo, pero ¿qué pasa hoy con los códigos? Hoy nosotros es muy frecuente comunicarnos, o bueno, hay una forma de comunicarse a través de códigos numéricos, los cuales ya también, al igual que con el emoji, pues ya tienen un cifrado específico. Entonces, imagínense colocar dentro de un solo texto letras, o sea, una palabra, un emoji y un número. Pues es muy interesante esto, pues será muy complicado. De hecho, si no, si la gente se comunica de forma muy específica, por así decirlo, puede ser que tengamos serias dificultades para entender este texto de forma computacional. ¿Me explico? Al final, nosotros podemos analizar el lenguaje porque el lenguaje se basa en reglas. No sé si me sigues. Entonces, si nosotros utilizamos conceptos nuevos o los escribimos de forma diferente o estos conceptos no, por ejemplo, dejarme que diga una tontería, ¿no? Pero sabéis que los chicos jóvenes y las chicas jóvenes muchas veces utilizan la expresión bro, ¿sabes? Hablan entre ellos como, claro, esto hace unos años no se usaba. Luego los corpus textuales muchas veces no contienen esta información. Entonces ahí es algo que se nos puede estar escapando. ¿Me seguís lo que quiero decir? Pues que todavía es más complicado, ¿no? Fijaros el ejemplo este del jajajajaja. Nosotros aquí deberíamos hacer una limpieza de datos porque ¿qué diferencia hay entre el primero de la derecha y el segundo? El que se escribe la primera letra con mayúsculas y el segundo, ¿verdad que no hay ninguna diferencia? Conceptualmente, para mí no la hay. ¿Alguien la ve? Yo creo que no. O el tercero. Conceptualmente no la hay, pero a nivel de código puede que sí, porque la J minúscula y la J mayúscula genera una diferencia. Claro, pero la diferencia simplemente es que está al principio de una oración, ¿no? Luego, probablemente tengamos que hacer un proceso de tratamiento de datos para quitar mayúsculas. Eso es interesante. Profe, Carlos, pero al quitar sí. las mayúsculas no podríamos
omitir algunos ner en el enunciado. Al quitar mayúsculas, podríamos omitir, por ejemplo, el hecho de que estemos al inicio de una frase. O Entonces, una ciudad o algo. Y de pronto retomando un poquito lo anterior, profe, yo también veo como una evolución del lenguaje, ¿sí? No solamente el bro, por lo menos ahorita se usa mucho el XOXO, que es sí, como sí, sí. besos y abrazos. Y esto hace parte ya del lenguaje, ¿sí? Quizás para alguien que no esté actualizado dirá esto qué es, pero de Me cierta estás, forma m- se van estandarizando. Y me estás mire que llamando viejo, me estás llamando viejo. No, que es broma, ¿eh? volviendo a los emojis, yo creo que el emoji es una representación visual de algo que se usaba muchísimo antes y es dos puntos paréntesis, ¿sí? Eso era como carita feliz antes de los emojis. Luego llegaron los emojis como a sustituir esto. Entonces, para mí, en lo personal, pues es una evolución del lenguaje en el cual, pues el lenguaje ya hoy en día es digital, ¿sí? Y al ser digital, pues se debe contemplar todo ese corpus en donde debe ir vitaminado con emojis, con frases, con bro, con... Totalmente. Aquí estamos todos de acuerdo, creo. Aquí la clave es cómo lo tratamos. Es decir, la magia estará cuando seamos capaces de analizar un texto que contiene distintos tipos de información. Y claro, vosotros para esto tendréis que ver el texto, intentar entenderlo. También os digo, imaginaros un texto súper científico, un artículo científico. ¿Os imagináis un emoji en un artículo científico? Qué raro, ¿no? Yo nunca lo he hecho, lo he usado. Entonces, seguramente en un artículo científico lo quitaríamos porque es un error. Claro, depende, es decir, el contexto en el que se utiliza una expresión tiene una influencia muy grande sobre su significado. Luego no es tan sencillo. ¿Me seguís lo que quiero decir? Creo que Carlos tiene una pregunta. Buenas. Hola. Mi observación es que, como bien decías, eh, el lenguaje se basa en reglas. Hay un lenguaje informal que a veces cada grupo o cada eh, región tiene. Inclusive, yo soy de Honduras y hay ciertas formas de expresión, por ejemplo, que en una región de mi propio país, que no es muy grande, es difícil a veces entenderle, ¿verdad? Hay ciertas personas que utilizan ciertas expresiones que en otras regiones no las utilizamos. Entonces yo pienso que aquí no, tenemos que basarnos en reglas, porque a veces inclusive cuando estoy platicando con otras personas que no son de mi mismo ambiente, yo estoy más perdido que una cabra en procesión. Entonces, no se puede interpretar un mensaje totalmente si no estamos basándonos en una regla, pues en qué forma. Por ejemplo, aquí a veces unas palabras, y perdón el lenguaje, por ejemplo, la palabra maje en Honduras, en algunos círculos es un insulto, pero en otros es la forma cordial de tratarse como amigos. Entonces, dependiendo del contexto, una vez que yo fui, me sentía tremendamente insultado y después entendí que las personas se trataban así normalmente. A pesar de que estamos en el mismo país, hablamos la misma lengua digamos, no estamos en por ejemplo, que los más jóvenes, los más adultos, los más viejos, no que era una región en sí que tiene esa conducta. Entonces, cuando ya no, nos salimos de la regla, habría que considerar otras cuestiones para poder buscar la manera de cómo decodificar el mensaje. Totalmente de acuerdo. Fíjate que vas en la misma dirección. Al final se trata de ser conscientes de lo que estamos analizando y de mirarse los datos. Porque la limpieza de datos que hagas no será la misma en función del contexto de la conversación. ¿Me explico? Entonces, si estamos diciendo lo mismo de maneras diferentes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, ninguna objeción. Vale, pues si os parece, seguimos. Yo creo que hasta ahora ha quedado todo bastante claro. Y claro, obviamente nosotros ya lo hemos comentado, ¿no? Por encima, pero hay estructuras subyacentes, ¿no? En las oraciones, y esto puede depender del idioma. Por eso. Y ya os lanzo un mensaje. Las herramientas de traducción, si os fijáis, la traducción automática
hasta hace muy poco no funcionaba muy bien, porque la traducción literal muchas veces no refleja el contenido por las diferencias idiomáticas. Por ejemplo, en el español, un sintagma nominal normalmente tiene un determinante, un sintagma nominal va acompañado de un sintagma verbal, una oración suele necesitar seguro un sintagma verbal, normalmente se dice que sin verbo no hay oración, ¿vale? Aunque hay casos que sí que puede ser, pero en general es complicado. Y un sintagma nominal y un sintagma verbal forman un, un concepto pues que se entiende bastante bien. ¿Qué sucede? Puede ser que en otro idioma la estructura gramatical pues sea diferente, sea más simple o sea más compleja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos estudiar una, una lengua, pues un texto tenemos que entender que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Si nosotros ponemos, por ejemplo, tenemos una serie de letras que es la, una, cultura, literatura, novedad, árabe, griega y moderna, pues podemos asignar cada una de estas palabras a un elemento conversacional y podemos añadir mucha más información de estas palabras para su análisis. ¿Qué sucede? Nosotros, al final, pues tenemos tipos de gramáticas, ¿no? Podemos comentar que hay los estados finitos, que serían el lado izquierdo de la oración, que normalmente es no terminal, es decir, ese conjunto de elementos conversacionales que no terminan la oración. También podemos comentar que hay elementos libres de contexto. Lo mismo, tenemos no terminales y terminales y tenemos elementos que son sensibles al contexto, ¿vale? Así como que son enumerables recursivamente. Fijaros que todo esto no es más que darle vueltas a los elementos que hemos comentado clave, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la sesión, de la primera mitad de la sesión de hoy? Lo primero que os tiene que dar es que el elemento clave para mí es la oración. O sea, una oración es un conjunto de palabras, pero la suma de los significados de las palabras no es igual al significado de la oración. La oración es la mínima unidad que tiene significado en sí mismo, al menos tal como yo lo veo y por dónde va normalmente el enfoque académico. El segundo es que cada contexto es muy interesante y además muy influyente en la oración en general y influirá en la forma en cómo nosotros tratemos los datos. Por lo tanto, nunca abordaremos un análisis textual sin entender de dónde viene este texto y sin mirarlo un poco. Es decir, antes tenemos que entender pues qué tipo de lenguaje utiliza, si es formal con las minúsculas y las mayúsculas o si, por ejemplo, utiliza emoticonos. Y después que en función de las características del idioma, puede ser que la estructura gramatical cambie y que por lo tanto las conclusiones cambien. Si os parece, hacemos la primera parte hacemos el descanso ahora y seguimos en 4 o 5 minutitos la segunda parte.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya vuelvo a estar por aquí, que me he preparado una pequeña infusión que me estoy quedando afónico. Así que nada, agradeceros la paciencia. Profe, Profe, Sí, vaya, yo tengo una duda. Lo que pasa es que nosotros, antes de que usted pasara el código, nosotros estábamos trabajando el dataset y pues logramos manipular el dataset de forma de que pudiéramos trabajarlo, pues la primera abriéndolo en una codificación distinta que es Latin 1. Y lo segundo fue que creamos una función que identifica esos caracteres que estaban doble codificado o triple codificado y los reemplazamos por su carácter correcto, ya que normalmente la codificación tiene problemas es con las tildes, con las ñes y con los caracteres especiales. ujú. Entonces, luego usted subió su código, pero queríamos validar si con esto que hicimos, pues también es viable presentar la actividad. Mm. Es viable, pero claro, como sabéis, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, como todavía tenemos tiempo, yo os sugiero que el pretratamiento de información lo hagáis con el código facilitado, porque así también es el mismo entre otros grupos, que no os ocupará nada de espacio, es decir, no os llevará más tiempo en ningún caso. Oye, ¿por qué pesa más después de que se limpia el código con ese script que nos envió? El archivo resultante es de mayor tamaño al inicial. Pues honestamente así en frío no lo sé, pero hablamos de un tamaño mucho más grande. Pasa de 399 a 421 megas. No te preocupes, eso debe ser un tema de datos. Ahora mismo no sé los motivos concretos, ¿vale? Tendría que verlo, pero no te preocupes que este incremento en tamaño no sugiere ni mucho menos que haya habido un problema. Otra cosa que me dijeras es que se multiplica por 10 el tamaño que ocupa, entonces pues sí que puede ser un tema de codificación interna de datos o algo así, pero Profe, no. Ujú. y hay otra cosa, pues de pronto yo hilando un poquito, yo estoy revisando el código que usted envía y ese código lo que hace es quitar esos caracteres. Pero Sí. pues al estar hablando de corpus, de procesamiento del lenguaje, de entender, quitar Ujú. no daña la estructura como tal del comentario, Esa porque, es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. En principio, en análisis de textos, las cosas no son blancas o negras, ¿vale? Es decir, hay que tomar decisiones. Nosotros hemos intentado que el corpus resultante sea lo más simple posible para que vosotros hagáis vuestro análisis. Conclusión práctica. Yo de vosotros intentaría usar el código facilitado, que os simplificará un poquito más la vida también de cara a hacer la práctica. ok, Es decir, esto es Creo como que cuando nosotros tenemos variables que tenemos que normalizar, escalar, quitar variables por correlaciones. No hay una única forma de hacerlo, pero hemos intentado daros una plantilla que realmente facilite mucho las cosas. Señor, de una consulta dentro Ujú. del archivo que tenemos que subir, o tenemos que subir el código que utilizamos para limpiar el dataset. Em, sí deberíais subirlo, aunque se os haya dado, lo suyo sería subirlo. Yo estoy en la misma situación, profe. Digamos que yo ya lo había desarrollado la semana pasada, antes que el profesor subiera los ajustes. Entonces, no sé, no he visto este nuevo, me estoy enterando ahora. ¿Sería fusionarlo con el que tengo o tomar de base solo el que nos dio el profe? Para responderte a la pregunta tendría que entrar en el detalle de qué es lo que has hecho, pero el código que os Ajá. digo es ejecutable, es decir, el código os funcionará rapidísimo. Entonces realmente no implica más trabajo. Si os fijáis, la naturaleza de las preguntas de la práctica se preguntan cosas como cuántas variables hay en el texto. Esto Ujú. no os implica a lo mejor media horita más de trabajo, pero el código se ejecutará a continuación, entonces no es un gran problema para vosotros. De Sí. verdad, ¿eh? Si no No, os lo pues diría. porque en ocasiones también observar, digamos, el trabajo que haya efectuado cada uno de nosotros
supongo que es importante, ¿no? Porque cada uno abordó el problema de una forma diferente. Algunos limpiaron variables, otros cambiaron la codificación en otro tipo. Precisamente para Eh, eso. Es que se hace por eso, ajá. porque la naturaleza de esta práctica es más, digamos, objetiva. Fijaros que el tipo de preguntas que se os hacen son muy concretas. Entonces, en términos de evaluación, la universidad prefiere daros lo hecho y que no entremos luego en subjetividades, ¿no? Porque si no, lo primero es que la corrección será muy difícil y después, insisto, para vosotros no es un gran problema cambiar vuestro pretratamiento de datos por este, volver a jugar el código y ya está. No tiene más misterio. Creo No que hay Jennifer... problema. No consulta, profesor. No hay problema para los que ya han subido el notebook, volver a subirlo. No, ninguno. Siempre se cogerá la última versión. Excelente pregunta. No os preocupéis por eso. Pero en ese orden de ideas, digamos, como dice el profe, tomamos la versión entonces, la mejor práctica para el profesor es que estandaricemos todo nuestro código, tomemos el último código que nos publicaron y de ahí volvamos a agregar la última parte que es la que está vacía con las preguntas. ¿Es así? Exacto, exacto. Es decir, la parte de Listo. Ya. pretratamiento inicial, utilizar por favor la que os hemos subido nosotros y así es mejor para vosotros, pero también es un poco mejor para la universidad para garantizar que la evaluación es más justa, que no depende tanto de detalle de cómo lo habéis enfocado. ¿Me explico? Sí, porque la capa de arriba de preprocesamiento, pues cada uno utilizó, digamos, como para que nos funcionara, utilizó diferentes formas de hacerlo. Ok, entonces hoy en la noche hago ese cambio. Y una última consulta, profesor. Por ejemplo, en la pregunta uno nos preguntan por el tamaño del corpus, pero bajo esto sería el corpus original y después de eso ya lo filtramos con este algoritmo y sacamos las n líneas que nos piden o cómo sería esa. Básicamente, vosotros lo que tenéis que hacer es ejecutar el código que os ha dado de tratamiento y dar respuesta a las preguntas del script, que con Spicy son pocas líneas de código, prácticamente como quien dice en la documentación en la documentación podéis ver directamente lo que se os pide. Gracias. No, ya está bien, gracias. Muy bien, pues espero que más o menos haya quedado claro. Perdonar perdonar si no era claro desde el inicio. Yo creo que es mejor para todos. Vamos a intentar terminar la sesión, ¿vale? Em, Vamos a ir directamente a la parte que es más interesante para vosotros. Y me gustaría hablar de tipos de gramáticas. ¿Vale? Para hablar de tipos de gramáticas, me gustaría introduciros lo que conocemos como la forma normal de Chomsky, ¿no? Que nos dice que, uy, estoy compartiendo, sí, vale, que nos dice que una gramática formal está en forma normal de Chomsky si todas sus reglas de producción son de alguna de las siguientes formas, ¿no? Es decir, que A implica A y que A implica BC. Pero, ¿qué significa A y qué significa BC? Esa es la clave para entender las normas de Chomsky. Esto lo veremos, si os parece, a continuación. Nosotros cuando queremos descomponer una oración, tenemos que garantizar que, por ejemplo, mm, el significado con mayúsculas y minúsculas es el mismo a nivel de entendimiento de la oración. Si no es así, pues no podemos decir que sigue una forma normal, ¿vale? Simplemente que conozcáis este concepto. Y eso es muy interesante porque vosotros, si tenéis que hacer comparativa de palabras, por ejemplo, y tenéis la palabra hombre escrita con mayúscula o hombre escrita con minúscula, a nivel conceptual debería ser lo mismo. Sí que es verdad que cuando hablamos de nombres propios o de nombres comunes, no lo es,
Y ahí está la complejidad del tema en cuestión. También queremos introduciros un algoritmo que el nombre es un poco complicado, a ver si me sale bien a la primera, que es el algoritmo de Coke, Kasami y Junger, ¿vale? Lo conoceremos como el CKY, que básicamente nos determina si una secuencia pertenece al lenguaje definido de una, una forma normal, ¿no? Y que, y que destaca por su eficiencia. Es una forma de ver si una parte del lenguaje forma parte a una definición de la forma normal. ¿Cómo se ejecutaría este algoritmo? Y esto obviamente lo tenéis programado en Python y podéis consultarlo en múltiples fuentes, pero lo primero sería transformar la gramática a su forma normal, construir la matriz triangular a partir de la oración, ahora veremos qué es una matriz triangular y demás, rellenar la matriz y reconstruir el árbol sintáctico. Muy abstracto. Vamos a ver algún algún ejemplo concreto, ¿no? Voy a ver si tenemos aquí algo. Mira, aquí tenemos un ejemplo más directo. A nosotros nos dicen, por ejemplo, tenemos las palabras gato, pescado, pez como nombre, determinantes el, la, luna, y tenemos una serie de reglas que nos dice que una oración tiene un sintagma nominal, tiene un sintagma verbal, un sintagma nominal tiene un nombre, un sintagma nominal tiene un determinante, un sintagma verbal tiene el verbo y un sintagma verbal también tiene el verbo y algún tipo de complemento, ¿no? Nosotros, cuando queremos pasar a la forma normal, fijaros que decimos que una oración tiene un sintagma nominal y un sintagma verbal. El sintagma nominal, ¿qué sería? Sería gato, pescado, pez, perro, el elemento que puede hacer la acción, ninguno de estos elementos es un verbo. El determinante que sería el, la o luna, que sería lo que acompaña al verbo. Podemos hablar de el gato, podemos hablar de, bueno, una no encaja con ninguno porque es femenino como la, ¿no? Pero ya me entendéis, el determinante acompañaría al sintagma nominal y tenemos también como verbo saltar o dormir. Y como complementos, ve, ama, come. Entonces, bueno, esta es una forma de pasar a lo que es la forma normal. Esto realmente luego no lo, no lo usaréis mucho en análisis final de texto, simplemente es para que sepáis que existe. Cuando nosotros queremos construir la matriz triangular, básicamente nosotros lo que intentamos es ver las relaciones que hay entre los elementos textuales entre sí, ¿vale? A ver si aquí lo vemos un poquito más claro, un poquito más claro. Cuando nosotros decimos él, em, en el contexto de la oración, pues probablemente esté más relacionado con elementos como gato, no con elementos como come. Si os paráis a pensar, nosotros no terminaremos de decir nunca él come o gato, pescado. Hay una serie de relaciones entre los elementos conversacionales, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con el rellenado de esta matriz. Fijaros que, por ejemplo, eh, el gato come pescado, también sería natural que las palabras gato o las palabras pescado estuvieran en el último elemento de la oración, en la última posición. ¿Vale? Entonces es una manera de encontrar este, este tipo de información. Si os parece, me gustaría avanzar un poquito porque este tema al final lo podéis ver vosotros y me gustaría terminar de comentar un poquito la práctica, ¿vale? Porque algunos habéis tenido dudas y quiero aclararlo. Pero vaya, básicamente es lo que os comentaba, ¿no? Este algoritmo que luego podéis seguir vosotros paso a paso nos está ayudando a ver las relaciones que tenemos en función del tipo de palabra y el lugar que ocupan la oración y las relaciones entre sí. Cuando nosotros trabajamos con textos, tenemos que tener en cuenta de que las reglas a veces dependen un poquito del contexto y que la misma, digamos, la misma oración puede tener significados diferentes, como hemos dicho, ¿no? Entonces no os recomiendo utilizar resultados
y tenerlos firmados con sangre, ¿no? Por así decirlo, siempre tenemos que tener la flexibilidad de intentar entender qué es lo que estamos viendo. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Si nosotros, por ejemplo, cogemos un libro académico, le daremos mucho valor a, a las formaciones de más de tres palabras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del doctor X, ¿no? Claro, doctor X es un elemento, es una persona, ¿no? Em, si, por ejemplo, un niño dice, me voy a ir al médico, me voy a ir al doctor, doctor en sí mismo es un elemento, pero si hablamos de libros académicos, pues el doctor X hace referencia a un concepto clave. Conclusión. Siempre que tratéis con textos, tenemos que abrir un poco la mente porque las relaciones pueden ser múltiples, aunque ya os digo que muchas veces los significados pues van a ser sencillos de entender. Si os parece, me gustaría volver al tema de la práctica, ¿vale? Porque antes de hablar lo que veremos en la próxima sesión, muchos habéis manifestado un poco de inquietud por el tratamiento y demás. A ver, la primera práctica es sencilla, es muy sencilla. Yo creo que si me aceptáis una sugerencia, os diría que utilicéis más el foro entre vosotros. En el foro podéis preguntar cosas directas y os podéis ayudar entre vosotros, ¿eh? No hay ningún problema que alguien diga, oye, no me sale cómo obtener el número de palabras distintas y que alguien le diga, pues puedes probar esta manera. De hecho, será muy enriquecedor para vosotros que intentéis comentarlo en el foro. Y después deciros que con Spicy se hace prácticamente todo. No hay que reinventar la rueda. Entonces, tenéis una matriz de evaluación que intenta ser lo más objetiva posible. Aún así, pues bueno, somos humanos evaluando y a veces pues nos podemos equivocar y intentar entregar el código ejecutado, que eso facilita mucho la vida de los profesores. Creo que Marbelis tiene una pregunta. Sí, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Con respecto a la actividad, como yo estoy usando Google Colab, no estoy utilizando Jupyter, por ejemplo, localmente, hay ciertos ejercicios en la actividad que quisiera usar Spicy, pero digamos que por el tamaño del corpus se demora en procesar. Entonces, al final estoy usando, digamos que así, otra forma de hacer lo mismo, pero sin Spicy, sino con puro código en Python. Quería saber si el uso de Spicy era obligatorio en todos los ejercicios, ¿no? A ver, a mí la palabra obligatorio no me gusta mucho porque la vida real es que nos espabilamos, no hacemos lo que podemos, pero una vez hagas el pretratamiento de datos que se sugiere en el código que os he pasado, no deberías tener problemas para utilizar la librería Spicy. Yo te sugiero que lo hagas porque va a ser muchísimo más sencillo y al final lo que intentamos es que si hay librerías que nos ayudan, las uséis, no que vosotros de forma programática hagáis todo sin usar librerías, ¿me explico? Sí, y otra consultita, ahí el corpus en total tiene, pues no sé, como millones de registros y en una parte de la actividad nos piden que lo delimitemos a Ujú. 10.000 líneas. Lo que quería saber era si todos los demás ejercicios de la actividad se trabaja con esa delimitación de de los 10.000 registros solamente y no con el corpus completo. Debéis Eh, poder seguir la actividad con las 10.000 líneas cuando... Esa es una muy buena pregunta. Cuando en una actividad os dan una sugerencia, a partir de aquí sigue con los primeros 10.000. Eso es para todo lo que venga después. Excelentísima pregunta y gracias por la aclaración. entonces sí, ya. Esa era mi consulta, profesor. Gracias. Excelente. Vale, pues la semana que viene veremos más cosas. Animaros a hacer la práctica y por favor usar el foro. Va a ser muy bueno para vuestros compañeros que compartáis dudas y que el foro no tiene restricción, ¿vale? Entonces, la experiencia de aprendizaje entre vosotros se multiplica. Pensar que al ser una universidad online no os conocéis y es más difícil interactuar entre vosotros y sobre todo para estas prácticas iniciales, así un poco más de detalle, os va a ayudar mucho.
Y nada, como siempre, pues agradeceros el tiempo que hemos comentado y, y nos vemos la semana que viene. La semana que viene creo que es el martes en lugar del lunes, porque el lunes es festivo en La Rioja. Entonces, acordaros que la clase es el martes. Creo que Gloria tiene un comentario. Profe, muy buenas noches. Sería tan amable, es que no he podido descargar los recursos educativos, todas las presentaciones tuyas de la plataforma en documentos, no veo la carpeta, me aparece vacía. ¿Cuál es la pregunta? Que los documentos y las presentaciones de las clases que hemos tenido con usted no aparecen dentro de la carpeta documentos en la plataforma. O sea, yo no la puedo ver ni otros compañeros, no sé si es que no tenemos permisos, ¿No Vamos a ver, las veis? está ni vacío. Es un está folder vacío, vacío. profe. La clase Totalmente, no he pasada habían podido. quedado que ibas a Y averiguar a Yo, ver qué yo pasaba, las he pero visto, Sí, pero en no la se puede. carpeta de Luis de la Fuente Valentín, ahí Pero están esos son todas los las cursos que Pero es presentaciones. trae otro otro profesor. profesor, ese es otro profesor. Es otro profesor, pero es el coordinador. Estoy compartiendo mi pantalla. Disculpar que va un poco lento, ¿vale? Vaya documentos. Disculpa. Vaya Profe, en documentos. documentos, sí, Ok, en el escoja tuyo, ahí. ok. Ah, vale, que Sí. no. Vale, 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 vale. Perdonar, perdonar, ¿Mm? perdonar. Pues os lo subo ahora mismo. Os voy a Está todo subir. vacío. Sí, 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 profe, sí. porfa, todo. Ya os comenté, perdonar que yo estoy retomando la relación con Unir después de un tiempo. Y bueno, también necesito unos días de adaptación, pero os lo subo ahorita mismo. Profe, una Vale. preguntita. Siempre la Gracias. fecha que nos dijo es ahora el 5, el día viernes. Eh, Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? La fecha de entrega del documento es el día viernes. En principio, la fecha que ponga al campus creo que sí, que es el Sí, viernes. La el día actividad 1 5. es el 5, día 5, Sí, es sí. el 5, es el viernes. Entonces, mi pregunta era si usted dijo que de pronto podía hacer una modificación de aplazarla por lo menos un par de días más. Em, Va a ser complicado esto, porque realmente aquí nos tendríamos que poner de acuerdo con el resto de grupos y en principio, pues, o sea, me sabe mal decirlo, pero deberíamos respetar las fechas de las Mi- entregas. Eso tiene ahí yo le agrego que es que en la plataforma te colocan inicialmente esa entrega el 5, pero eso tiene una entrega extraordinaria. Si se mete al lado donde están las calificaciones, si lo entrega más tarde, eso pues seguramente le va a corresponder en notas, en calificaciones, pero hay una entrega ordinaria que es la del 5 y hay una extraordinaria. En la misma plataforma lo dice. Vale. De todas formas, yo sugiero, o sea, honestamente, esta primera práctica no es para nada complicada y yo creo que vais a tener tiempo más que de sobra de hacerla, ¿eh? No debería generar ningún problema. Y insisto, os ayudará mucho, pero mucho utilizar el foro, porque esta práctica es de preguntas y respuestas muy concretas, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, de verdad que será sencillo, no os preocupéis demasiado. Estoy pasando la información a PDF y ahora mismo os lo subo. Como os decía, perdonar, ¿vale? Que yo pues estoy también volviendo a unir y ser un poquito pacientes conmigo, que al final pues todos tenemos que aprender. Y avanzamos. ¿Os parece? Sí, sí, profe. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Ahora mismo subo todas las clases que hemos visto hasta ahora en PDF y si veis cualquier cosa que nos cuadra, lo comentáis en el foro, me mandáis un correo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias Muchas a Hasta todos. gracias. luego, Profe. gracias.